Muy buenos días con todos y una vez más bienvenidos a nuestra conferencia gratuita de este mes de agosto titulada Tratamiento Nutricional para los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. El día de hoy nos acompaña la licenciada Fátima Riquelme, parte de nuestro staff de nutricionistas de la empresa Cisanas, para tomar en cuenta lo que es la conferencia del día de hoy. Recordarles siempre que estas conferencias son hechas de parte de la empresa Cisanas por medio de consultorio y consultoría nutricional. Como cargo tenemos la licenciada Margaret Pessoa Paza, que es evaluadora de competencias, es nutricionista con amplia experiencia en lo que es consultoría y consultoría nutricional, y también actualmente es una empresaria económica, social economic networker, y es organizadora de eventos de capacitación, nutrición, alimentación y salud. Y nuestro equipo de trabajo es mi persona, a cargo de lo que son cursos, talleres y diplomados. Y nuestros servicios tenemos, por ejemplo, ahora lo que son los diplomados de nutrición, alimentación y dietética por etapas de vida y el diplomado de atención primaria de salud. Ya empezó en el mes de julio por medio del aula virtual, pero aún está a tiempo para inscribirse, ya que estamos recién por el segundo módulo. Entonces, cualquier tipo de información que desean, se comunica con nosotros y les hemos llegado todo tipo de precios o los temarios completos que necesitan saber de cada uno de los diplomados. También tenemos lo que es el NutriSoftware, que es un evaluador de menús totalmente fácil y muy práctico. Tenemos lo que es la línea Niken, hechos productos a base de agua alcalina, tecnología iónica y magnética y de rayo infrarrojo lejano. Tenemos a la venta lo que son equipos y materiales de nutrición. También tenemos lo que son suplementos para el sistema inmunológico. También tenemos lo que son los snacks saludables, como bien es la fruta deshidratada, que es totalmente la fruta natural, sin ningún tipo de agregado y en presentaciones totalmente diferentes. Y promociones, si es que adquieren uno de los paquetes, por 2 docenas, les regala uno. Y todo esto es a cargo de la empresa Cisanas. Cualquier tipo de información se comunican al número que está en pantalla y les hacemos llegar lo que son los precios y variedades. También tenemos lo que es la línea Essen, que son cacerolas y sartenes, que son muy prácticas y fáciles para hacer, que es más fácil de cocinar, ya que concentran los sabores, los nutrientes, los alimentos, sin ningún tipo de agregado como aceites, son más durables y mucho más económicos usar. También tenemos el hipnocito por medio técnica de hipnopedia, tenemos lo que es el consultorio de consultoría nutricional, que nos apoya en lo que es consultoría nutricional deportiva, en etapas de vida, clínica, preventiva y por levantamiento del paciente. Y en cuanto a consultoría, para lo que es sector público, privado, ya sean charlas o talleres. También contamos con un staff de nutricionistas y justo el día de hoy la nutricionista Fátima Riquelme, que es parte del staff de consultorio nutricional de Cisanas, nos tocará el tema de qué es tratamiento nutricional en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Ella tiene amplia experiencia en lo que es consultorio, ha trabajado en concesionarios, pacientes con COVID-19 y el día de hoy nos acompaña una vez más para el tema de pacientes diabéticos. Cualquier tipo de duda, pregunta que tengan, por favor escribir en el chat y al final de la ponencia vamos a empezar a resolver sus dudas. Igualmente, si es que desean prender su micro, levantan la manita para que les demos el acceso y puedan conversar con la licenciada. Licenciada Riquelme, muy buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Y empezamos con la ponencia. Sí, buenos días. Sí, ya vamos a empezar. Justamente voy a compartir acá mi pantalla para que podamos todos. ¿Se ve? Ahí. Listo. Bueno, primero buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Siempre es importante socializar nuestros temas porque nosotros como nutricionistas somos parte fundamental del tratamiento en estos pacientes. Y bueno, si es que también hay pacientes, es muy importante que ellos tengan el conocimiento para de repente afrontar, ¿no?, esta patología y saber, ¿no?, cuáles son las mejores decisiones para que nosotros evitemos complicaciones, ¿no? Cuando a veces nos preguntan cuál es la función del tratamiento nutricional en la mayoría de enfermedades, pues uno de los principales objetivos viene a ser el hecho de evitar complicaciones y de mejorar el estado nutricional lo más rápido que pueda, ¿no? Ya que el estado nutricional, si es que de repente dejamos que avance un sobrepeso o una obesidad,
Si ya tiene mi paciente un diagnóstico de diabetes, pues vamos a complicar aún más la enfermedad, ¿no? Entonces, quería iniciar con esta imagen porque en esta enfermedad, en esta patología específicamente, es muy importante, de verdad es de manera imperativa, que todos los pilares de la salud estén asociados, estén articulados para tener éxito, ¿no? ¿Y cuáles son estos? El tratamiento médico, que lógicamente lo dicta justamente el profesional, puede ser el endocrinólogo, ¿no? Que le va a dar los hipoglicemiantes, en la persona que va a estar a cargo de la actividad física de nuestro paciente, que también es muy importante en estos, en realidad para todos, ¿verdad? Pero en ellos tal vez sea más imperativa la necesidad de que nuestro paciente realice actividad física, ¿no? Ahí vemos también frutitas, ¿no? Que son nuestro símbolo, vamos a llamarlo así, porque es importante el consumo de antioxidantes, el consumo de antiinflamatorios naturales que los vamos a obtener de estos alimentos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el control es también una piedra angular, ¿no? No es lo mismo tener un paciente descompensado por diabetes que un paciente que ya esté controlado, ¿listo? Entonces vamos a empezar sabiendo un poquito de la epidemiología, porque no podemos estar aislados de esto. Actualmente, en el último censo que se hizo, según la última encuesta demográfica que se realizó, pues en nuestro país tenemos alrededor de 4 casos de diabetes mellitus por cada 100 peruanos mayores de 15 años. Yo creo que al tiempo de hoy esta cifra ya va en aumento, ¿no? Muy aparte de que después de la pandemia sabemos que las personas han estado mucho más estresadas, han estado por procesos de repente mucho más invasivos en algunos casos. Entonces, todo esto ha conllevado que de repente la sensibilidad sea mucho mayor. ¿Y por qué menciono la sensibilidad? Porque también hay una alteración, ¿no? Cuando hay una diabetes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos que hoy en día, tal vez estas cifras ya estén mayores, en consulta a veces, cuando vienen los pacientes, y bueno, nosotros le damos, viene con el objetivo, ¿no? La mayoría de pacientes que nos buscan siempre es, ay, no que quiero bajar de peso, o de repente pacientes que los han limitado en sus trabajos y por ende les han pedido que bajen de peso, llegan, ¿no? Al consultorio y muchas veces el tratamiento no tiene éxito, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí puede haber otro tipo de problemas, ¿no? Como por ejemplo la resistencia a la insulina o inclusive una diabetes, ¿no? ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? Pues a la población femenina, ¿no? Teniendo un 4.3 en comparación de la población masculina, que es de 3.4. Entonces, las mujeres tienen una predisposición mayor a desarrollar esta enfermedad. ¿Listo? Bueno, para refrescar simplemente el conocimiento, sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, ¿no? Que es de larga duración. No, hasta la fecha, algunas bibliografías te dicen que tiene la posibilidad de revertirse, otras te mencionan que no, que simplemente si ya tienes algo ya es diagnosticado, es muy difícil que se pueda curar, ¿no? Pero sí se puede tener un mejor tratamiento y sí se puede evitar las complicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que afecta esta diabetes? Es la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Al no poder convertir la energía que obtenemos de los alimentos, va a haber ahí una alteración y la glucosa circundante en sangre va a empezar a también lastimar o dañar los órganos alternos, ¿no? Bueno, sabemos que el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos en forma, bueno, llega en forma de glucosa y bueno, esta glucosa se libera al torrente sanguíneo, ¿no? Para equilibrar estos niveles en sangre de glucosa, el páncreas va a segregar la hormona que llamamos insulina y que va a ser como una llave, ¿no? Que permite que el azúcar en sangre entre a las células del cuerpo y pueda ser usada como nuestro combustible, ¿no? Entonces, esa es y bueno, eso yo creo que todos lo sabemos, simplemente es bueno refrescar un conocimiento, ¿no? Y ahí tenemos los tratamientos, después de una larga data de análisis, pues el médico, el endocrinólogo les va a dar, ¿no? De repente puede ser la glibenclamid o la metformina, dependiendo del caso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Pues tenemos hoy en día 4 tipos,
o vamos a llamar así, 3 tipos y otros tipos específicos, ¿no? Que son muy raros, que pueden ser autoinmunes, ¿no? Que realmente no se tiene mucha, inclusive mucha bibliografía, pero sí tenemos bibliografía de las que tienen mayor prevalencia, que en este caso es la diabetes tipo 2, ¿no? De ahí tenemos la diabetes tipo 1, que más que todo sabemos que es algo genético, hereditario, las personas, el páncreas no produce, ¿no? No produce esta insulina, y por ello tenemos que obtenerla de manera exógena, ¿no? De manera sintética, ¿no? Entonces ya es un problema a nivel pancreático, específicamente de las células beta, ¿no? Donde no hay producción o la producción es mínima, ¿no? De lo que es insulina. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es la que tiene mayor prevalencia, ¿no? La diabetes tipo 1 afecta del 10 al 15% de la población, o sea, es realmente baja, pero la diabetes mellitus tipo 2 afecta a casi la mayoría de nuestros pacientes, que es entre el 85 al 90%, ¿no? Donde se tiene una resistencia a la insulina, ¿no? Se tiene, es decir, que en las células no puede ingresar esa glucosa, ¿no? Porque hay un defecto a nivel de insulina. Una resistencia, perdón, a la insulina, ¿no? Y que poco a poco también empieza a tener un deterioro en las células beta del páncreas, ¿no? ¿Listo? Y tenemos la diabetes mellitus gestacional, que actualmente ya se está escuchando mucho más, y esto viene, vamos a llamarlo así, acompañado de un desequilibrio, de una alteración metabólica en lo que son nuestras gestantes, ¿no? ¿Y por qué puede ser esto? Porque muchas veces las gestantes, cuando se enteran de repente de que están gestando, pues ni siquiera buscaron muchas veces el embarazo y empiezan a tener una ganancia inadecuada de peso, ¿no? Empiezan a consumir mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Y con la excusa de que tengo que alimentar a 2, empiezan a tener un desequilibrio, ¿no? Donde no se prioriza lo que son las proteínas, de repente se empieza a priorizar y a exceder, ¿no? La cantidad de carbohidratos, y no pues acompañados de fibras, sino más que todos nuestros carbohidratos simples, ¿no? Que en conjunto con los malos hábitos, con el sedentarismo, van a ocasionar también un deterioro, ¿no? Un deterioro en las células o en los receptores. Y esta diabetes va a empezar a condicionar desde ese momento a que la gestante pueda tener un bebé macrosómico, que también va a ser un precursor para que en el futuro nuestro niño pueda desarrollar, si no se corrigen los hábitos, problemas como sobrepeso, obesidad e inclusive también una diabetes, ¿no? Entonces, es importante la educación, ¿no? Es importante la educación, es importante el control. Sobre todo en las gestantes, si es que ya la gestante tiene la confirmación de su embarazo, tiene el tiempo de su embarazo, que pase por nutrición, que vaya a visitar a una nutricionista, que entienda cuál es el proceso que está pasando en su cuerpo. Definitivamente hay todo no desorden, pero sí sabemos que hay una alteración, mejor dicho, metabólica, ¿no? Porque hormonalmente sabemos que empieza a haber cambios, ¿no? Empiezan a haber cambios porque la gestante tiene una vida, ¿no? Entonces, todo este proceso, este milagro, ¿no? Que es la vida, conlleva, ¿no? Lleva consigo una alteración que, si es que no se cuida, si es que no tiene unos hábitos correctos, pues puede terminar en una diabetes mellitus gestacional. Entonces, la primera regla es que todas las gestantes siempre pasen por el consultorio de nutrición, ¿no? Que nosotros veamos cuál ha sido su peso pregestacional, o sea, antes de quedar embarazada, y saber, ¿no? Si es que de repente tuvo sobrepeso, de repente tuvo obesidad, y cuantificar y evaluar siempre cuál es la ganancia que está teniendo mes a mes o semana a semana, ¿no? Y de ahí de repente hacer una anamnesis alimentaria y saber cómo se está alimentando mi gestante, ¿no? De repente un consumo elevado de carbohidratos simples, de repente baja actividad física, de repente el consumo aumentado de lo que son alimentos ricos en grasas saturadas, ¿no? Y todo eso va a condicionar de que sigamos ganando mayor cantidad de grasa y que vayamos dañando también los receptores de glucosa, ¿no? Entonces, eso es importante en el caso de la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y tenemos los otros tipos específicos, ¿no? Que no hay mucha bibliografía y que tampoco no hay mucha prevalencia. ¿Listo? Bueno, ahí hay una imagen un poquito más amigable. La diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 2,
el 90%, que el cuerpo produce insulina, pero no la usa eficientemente, ¿no? ¿Se puede prevenir? ¿Cuál se puede prevenir? La diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1 no se puede hacer mucho, pero sí se puede tener un control adecuado en lo que son las porciones de alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es de repente, nuestra estrategia, ¿no? Tener una alimentación sana, equilibrada, balanceada, monitorear siempre un peso saludable, ¿no? Que esté dentro de los parámetros. Hoy en día sabemos que el peso pues no es un indicador absoluto, pero sí nos ayuda bastante. De repente lo que sí se puede hacer es evaluar a nuestros pacientes por bioimpedancia, y por bioimpedancia también vamos a saber, ¿no? Cómo es esa composición corporal, ¿no? Tiene niveles altos de grasa corporal, tiene niveles bajos de músculo, de tejido muscular, cómo está de repente ese tejido óseo, ¿no? Entonces eso también nos puede ayudar. Si bien es cierto el peso, nosotros no somos pesocentristas, pero si es que yo veo que de un control a otro control mi paciente ha tenido una ganancia exagerada, es una alerta, ¿no? Entonces también nos puede ayudar, ¿no? Y tenemos lo que es la diabetes gestacional, ¿no? Donde también el nivel alto de glucosa en sangre durante el embarazo, que normalmente desaparece después, ¿no? Pero esto, Cielo, como ya ¿cómo lo estamos era para hablando, grabar, para tomar foto? genera una probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Listo. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la famosa diabetes? Aunque tenemos que tener cuidado siempre con los carbohidratos, tampoco no es que tenemos que evitarlos ni restringirlos. Muchas veces, siempre, ¿no? A veces yo escucho, mejor dicho, a algunos endocrinólogos bueno, ya mayorcitos, que siempre a sus pacientes les dicen, quita el arroz, quita la papa, quita las frutas, ¿no? Entonces, ellos piensan que quitando los carbohidratos, pues se va a solucionar el problema, ¿no? Sin embargo, no es lo correcto, ¿no? Porque una de las complicaciones también de la diabetes es la hipoglicemia, ¿no? Donde los niveles de azúcar en sangre van a ser menores de 60 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, eso también no está bien, ¿no? Entonces también podemos complicar a nuestro paciente. ¿Y qué se hace en esos casos? Pues se le brinda algún tipo de hidrato de carbono simple, como una cantidad referencial es 15 gramos de azúcar, ¿no? De repente una bebida, ¿no? Para estabilizar, para aumentar, para incrementar los que son los niveles en sangre, ¿no? Entonces, tampoco la solución es restringir los carbohidratos, porque una complicación que también en algunos casos es mortal puede ser la hipoglicemia. Entonces, hay que educar, ¿no? La palabra clave en esta enfermedad es la educación. ¿Listo? Ahora tenemos también otra complicación, que son las microvasculares, que son las retinopatías diabéticas, las anormalidades oculares, neuropatías, nefropatías, histopatías, retinopatías, ¿no? Que también empiezan poco a poco a dañar lo que son los nervios, y empieza a haber una falta de fluidez a nivel sanguíneo. Entonces, eso también poco a poco daña esos tejidos, que se empiezan a inflamar y se empiezan a deteriorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para evitar estas complicaciones? Sobre todo, mantener la glucosa. Yo me acuerdo que en un curso hicieron un ejemplo bastante simple, pero que a mí me quedó, y creo que a la mayoría de los participantes también, que decían, ¿no? Ay, que decían, a ver, echen en su escritorio lo que es una bebida gasificada, ¿no? Hagan caer de repente en su escritorio la bebida gasificada y dejen que seque, ¿no? Dejen que seque. Y luego toquen, ¿no? Está como pegajoso, ¿no? Entonces, el endocrinólogo que decía eso, pues decía, así, muy similar, pasa en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, imagínense cómo poco a poco se va dañando, ¿no? Cuando no hay un buen control. Entonces, esas células poco a poco empiezan a fallar. Y si bien es cierto, el daño no se ve al instante, sí, a la larga vamos a tener algún tipo de daño, ¿no? Como estas complicaciones, neuropatías, retinopatías, nefropatías, ¿no? Donde empieza a dañarse sobre todo los nervios y empieza a perder la funcionalidad, ¿no? Entonces, ya cuando un tejido o un órgano pierde la funcionalidad, pues es casi imposible, ¿no? Recuperar, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento en esos casos? Puede ser, ¿no? Las diálisis, si es que ya de repente esta nefropatía evolucionó, ¿no?
una diálisis, o en su defecto también algún tipo de trasplante, ¿no? Que sabemos que es complicado. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Es siempre que tengamos un paciente diabético, pues tratar de que nuestro paciente tenga su glucosa estable, tenga su glucosa constante, ¿no? No que tenga tampoco los picos, ¿no? No que un día esté bien y que al día siguiente se descontroló y que luego otra vez está bien y que otra vez tuvo una hipoglicemia. Entonces, no, ese tampoco es nuestra función, sino que el paciente conozca, ¿no? Que el paciente conozca, sepa qué es lo que está pasando en su cuerpo y sepa cómo optimizar los recursos de los alimentos para que él pueda nutrirse de una manera adecuada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también si le quitamos nosotros fuentes de frutas, de verduras, le quitamos gran parte de los antioxidantes, ¿no? Que son las vitaminas, los minerales. Entonces, al quitarle eso, no es todo lo que es enfermedades endocrinas tienen un trasfondo también de inflamación. Entonces, los antioxidantes van a contribuir a ayudar a a desinflamar, ¿no? Ciertas alteraciones que pueden dar. Entonces, si nosotros le quitamos algo importante en el tratamiento, ¿no? Entonces, no es la solución quitar. ¿Listo? Ahora ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que pueden ayudarnos siempre a identificar siempre, y el paciente diabético poco a poco empieza a perder sensibilidad, ¿no? Por eso, cuando a veces estos pacientitos evolucionan con un pie diabético, ellos ni siquiera lo sienten, ¿no? Porque ya han perdido parte de sensibilidad, ¿no? Y por eso es recomendable, y nosotros también tenemos que mencionarles que de tiempo, o sea, todos los días siempre se examinen, ¿no? Porque muchas veces está ahí la herida y ellos no lo sienten, porque también esa complicación tiene, ¿no? De que pierden la sensibilidad. Y que luego recién evoluciona y puede convertirse en un pie diabético que tiene úlceras, ¿no? Inclusive se pueden llegar a amputar, ¿no? Entonces, todas estas cosas siempre hay que decirle al paciente, o sea, es bueno que tú te autoexplores, ¿no? Y que poco a poco podamos evitar esto, ¿no? Listo. Entonces, el mejor control de la glucosa sanguínea va a reducir el riesgo de las retinopatías y probablemente las neuropatías, ¿no? El control de la presión arterial también reduce de manera significativa los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y la pérdida de la visión. Es increíble cómo realmente teniendo disciplina se puede evitar todo esto, ¿no? Pero es cuestión de educar. Ahora sí vamos a lo que es lo nuestro, que es el tratamiento dietético, ¿no? La dietoterapia. Cómo la nutrición es parte del tratamiento médico, no es algo aislado, sino la nutrición en estos pacientes es una piedra angular en el tratamiento médico. ¿Listo? Primero tenemos que ver, en la mayoría de las diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional, hay que ver cuál es el peso actual de nuestro paciente, o sea, con el peso que está ingresando, con el peso que ha sido diagnosticado, y a partir de ahí plantear un objetivo con el paciente, ¿no? Si es un paciente que esté en sobrepeso, que esté en obesidad, pues el objetivo va a ser reducir. Sin embargo, no solamente tenemos que procurar reducir el peso, sino sobre todo disminuir lo que es grasa corporal, ¿no? El sobrepeso, la obesidad es una inflamación, ¿no? Entonces tenemos que procurar de empezar lo que es el proceso de antiinflamación prácticamente con este objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué más se puede hacer cuando ya de repente va mi paciente? Empezar lo que es bioimpedancia para que el paciente también sepa, tenga el conocimiento. Si mi paciente tiene menos cantidad de músculo, pues el objetivo va a ser incrementar también el tejido muscular. ¿Por qué? Porque nuestro tejido muscular sabemos que es el órgano más que necesita más energía, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero todo es progresivo, no es que va a ir y que de pronto ya le vamos a poner una rutina bastante exhausta, no, sino todo es progresivo, ¿no? Si de repente mi paciente no ha, o sea, de verdad es sedentario, iniciar de repente con un cardio, pero no solamente con el cardio, sino también iniciar lo que son ejercicios de resistencia para fortalecer lo que son los músculos, ¿no? Y de ahí partir a lo que es los objetivos, ¿no? De repente aumentar lo que es masa muscular, disminuir lo que es grasa corporal y tener un peso adecuado, ¿no? Ahora, el otro objetivo del tratamiento nutricional es prevenir la hiperglicemia, ¿no? Prevenir
que nuestros pacientes pues tengan algún tipo de descompensaciones, ¿no? Todo esto, ¿no? De ahí también reducir el riesgo de arteriosclerosis y de las complicaciones, ¿no? Que estábamos hablando. Listo. Ahora, en cuestión de los macronutrientes, pues tenemos acá cómo debe ser la distribución porcentual energética en términos generales. Lógicamente que esto es algo muy general, ¿no? Tenemos lo que son los hidratos de carbono, que en un margen debe ser de 55 al 60%, las proteínas, que debe ser de 12 a 20%, y grasas de 20 a 30%, ¿no? Entonces, esto ya cada uno también lo va acomodando al objetivo del paciente y a la composición corporal actual, ¿no? Y acá también está la imagen, ¿no? De nuestro plato saludable. A mí, por ejemplo, en lo particular, no me gusta mucho trabajar con plato saludable, con pacientes diabéticos, porque muchas veces es muy ambiguo, ¿no? Estos pacientes, recordemos que no tienen a veces lo que es las cantidades claras, ¿no? Entonces, si yo le digo, la mitad de tu plato va a ser verduras, muchas veces va a ser una mitad pues que realmente no justifica, ¿no? Que no es lógica. Entonces, a mí me gusta mucho más trabajar con este tipo de pacientes, lo que son las listas de intercambios de alimentos, donde podemos cuantificar un poquito más. Y ya si es que los pacientes mismos tienen la iniciativa y ellos quieren trabajar con pesos, bienvenido también, no es que esté mal, pero sabemos que la lista de intercambios es mucho más amigable, pueden ellos mismos cuantificar sus cantidades y es poco a poco. Por eso el proceso de la educación en ellos es largo, ¿no? No es simple. ¿Listo? Pero también si es que no contamos de repente con lo que son las listas de intercambio, este es el modelo, ¿no? Que lo propone la OMS, ¿no? Donde también se consideran lo que son los aceites de calidad, como por ejemplo el aceite de oliva virgen o extra virgen, lo que son las frutas y verduras, ¿no? Y lo que son las proteínas y los hidratos de carbono. Ahora, claro está que la misma cantidad de carbohidratos que tiene, por ejemplo, el zapallo no tiene el calabacín, ¿no? Entonces, eso también, por eso es importante de repente la lista de intercambios, ¿no? Porque ahí está más cuantificados por cantidades de carbohidratos que me ofrece el alimento, ¿no? Porque en sí vamos a tener de repente dos verduras, pero no las verduras en sí me van a proveer de la misma cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionarles a los pacientes, pero sin restringirles, porque ellos, justamente por su misma enfermedad, tienen episodios de ansiedad. Entonces, ahí es donde se descontrola. Y si tú a alguien le dices, no hagas esto, no comas esto, pues con más, no sé, con más rebeldía lo va a comer, ¿no? Porque estamos yendo a una parte que es muy íntima, ¿no? Que es la alimentación, que está regida por las costumbres. Entonces, si nosotros vamos a querer ser jueces y decirles no a esto, no va a haber una constante en los pacientes, ¿no? Rápidamente me va a abandonar el tratamiento nutricional, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando nosotros empezamos a educar. ¿Listo? Entonces, lo que es proteína, siempre vamos a preferir lo que son las carnes magras, como por ejemplo el pescado, huevos, legumbres, ¿no? Y vamos a evitar lo que son los alimentos ricos en grasa saturada, ¿no? Sobre todo lo que es la carne de cordero, también la carne de cerdo, ¿no? Que tiene grasas saturadas, ¿no? Y los hidratos de carbono, vamos a preferir los que son siempre integrales por el contenido de fibra que se quiere, ¿no? Y la hidratación que de preferencia es con agua pura, ¿no? A veces también, pero sí me hidrato, ¿no? Te dicen los pacientes, pero te das la sorpresa de que se hidratan pues ¿con qué? Con agüita de frutas y le echan más azúcar y entonces también ahí viene la descomposición. Entonces, la cuestión de la hidratación es muy importante en general para todas las personas sanas o con algún tratamiento, y siempre es tal vez lo que al último se deja, ¿no? Lo que al último se deja, siempre a mis pacientes yo les digo, somos 60% agua, entonces tenemos que reponer todo eso, ¿no? Entonces, y como les digo, muchas veces se deja al final la hidratación, sin embargo, es algo muy importante, ¿no? Que cada día debemos mencionarles, crear estrategias para que ellos también lo tomen como una prioridad. ¿Listo? Ahora, en cuestión de lo que es hidratos de carbono, ¿cuánto es la cantidad que debería ser? Bueno, pues al menos 70% de nuestros hidratos de carbono que nosotros le demos
debe ser de lenta absorción, como lo que son los vegetales, los cereales integrales y las leguminosas, ¿no? Ahora, en cuestión de las proteínas, lo que recomienda la Sociedad Americana de Diabetes es de 0,8 kilogramos de 0,8 gramos por kilogramos de peso, ¿no? ¿Por qué no vamos de repente más con proteínas? Con la finalidad de que se evite también las nefropatías, ¿no? Entonces, por eso también es importante el consumo de agua, el consumo de proteína en la cantidad necesaria, ni mucho ni poco, sino realmente hay que tener mucho cuidado siempre, tanto para pacientes, para recuperar pacientes es importante la cantidad de proteínas, como también en este tipo de pacientes no hay que darles una cantidad excesiva, ¿no? Sino solo lo que el cuerpo requiere, ¿no? El porcentaje de proteínas tampoco, de repente en todo mi plan, cuando yo lo termino de realizar, no puede ser más del 20%, ¿no? No podemos excedernos, ¿no? Y como medidas, como fuentes principales, debe ser el pescado, el pollo, algunos derivados de leche, pero bajos en grasa, ¿no? Que son las fuentes proteicas de mejor, que sean más amigables con este grupo de pacientes, ¿no? El pescado, siempre de preferencia, lo que son los pescados oscuros, ¿no? ¿Cuánta es la frecuencia? De 2 a 3 veces por semana. Si mi paciente no consume omegas de manera de los alimentos, hay que empezar a suplementar. Los ácidos grasos que tiene el pescado son antiinflamatorios, entonces eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Si mi paciente no consume pescado, suplementen. Es la única manera de asegurarnos de que haya esa fuente. ¿Listo? Grasas. Lo que son las grasas, bueno, se recomienda lo que son las poli y las monoinsaturadas en un margen de poliinsaturadas de 6 a 7% y monoinsaturadas de 13 a 15%. Lógicamente lo que limitamos es las grasas saturadas y el colesterol, ¿no? Entonces, no es que tampoco ya nunca más va a poder consumir, pero hay que limitar siempre su consumo. ¿Listo? Y lo que es la fibra, que es tal vez el alimento que más se tiene que tener en cuenta en estos pacientes, es este, ¿no? La fibra, tanto tipo soluble como insoluble, para mejorar lo que es el control de diabetes, para evitar que el vaciamiento sea más rápido, ¿no? Para que podamos establecer lo que son los niveles estables, ¿no? Para que podamos tener, mejor dicho, los niveles estables de glucosa. Entonces, ¿cuáles son las fibras que más amigables son? Puede ser también lo que son las frutas, las leguminosas, la avena, las lentejas, los vegetales, la chía, la linaza, ¿no? El salvado de trigo en algunas ocasiones se tiene que evaluar, ¿no? Pero siempre hay que tratar de que la fibra esté presente en todos los tiempos de alimentación que tenga nuestro paciente, ¿no? Muchas veces también me dicen, ¿no? No, solamente consumo fibra o ensaladas en el almuerzo. Graso error, ¿no? Nosotros tenemos que procurar que la fibra esté en todos los tiempos de alimentación, ¿no? Para evitar lo que son las hiperglicemias. ¿Listo? Ahora, también mucho se habla de los alimentos que son con índice glicémico bajo, índice glucémico alto, que eso también está muy relacionado a la cantidad de fibra que tienen los alimentos, ¿no? Mientras mayor cantidad de fibra tienen, su índice glucémico va a ser menor, ¿no? Entonces, el índice glucémico lo utilizamos para ver el tiempo del vaciamiento de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que siempre preferir los de índice glucémico bajo, que tienen mayor cantidad de fibra, ¿no? Entonces, los alimentos refinados o los alimentos que también tienen una carga importante de carbohidratos, pues tienen un mayor índice glucémico rápido. Hay bastantes guías donde nosotros nos podemos chequearlas y también dependiendo de eso podemos escoger qué alimentos van a ser más adecuados para nuestro paciente. También está ahí regido lo que son, por ejemplo, los alimentos que vienen acompañados de grasa, no es que tampoco tengan un índice glicémico alto, sino tienen un índice glicémico medio, ¿no? Como por ejemplo los helados, los chocolates. ¿Quién diría que no tienen un alto índice glicémico? Entonces, eso está más que todo a la par de que mi alimento tenga grasas o que mi alimento tenga fibra. Entonces, si es que tiene fibra y tiene grasa, el impacto va a ser menor, ¿no? O sea, el índice glucémico va a ser menor. ¿Listo? Ahora, para las especificaciones, tenemos para la diabetes tipo 1, que estos pacientes casi no tienen sobrepeso, no tienen obesidad, suelen ser delgados,
pero lo que sí tenemos que fijarnos en ellos es que tengan un cumplimiento de horario, ¿no? Que tengan un orden, ¿no? Que no tampoco se salten las comidas, porque podemos generar en ellos descompensación, ¿no? Entonces, que tengan un horario de alimentación establecido, que tenga una regularidad y que también la composición de sus comidas sea lo más balanceada posible, ¿no? Que tenga fibra, que tenga proteínas, que tenga grasas, que tenga fuente de antioxidantes, ¿no? Que tenga una adecuada hidratación y que tenga la cantidad necesaria de sus carbohidratos, ¿no? ¿Cuántas veces debe comer este tipo de pacientes? Lo recomendable es 6 comidas al día, ¿no? ¿Cómo es esto? Desayuno, merienda, almuerzo, merienda de la tarde, una comida y su cena, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está la distribución porcentual de cómo debe ser eh, la distribución de kilocalorías, ¿no? El 20% en el desayuno, en las meriendas casi siempre es 10%, y contamos con 2. El almuerzo, que siempre es la comida más abundante, pues un 30% de distribución calórica, la comida 25% y la cena 5%, un poco más, es la menor cantidad, ¿no? Pero está presente, ¿no? Está presente la energía en estos 6 momentos para que nuestro paciente no se nos descompense. Listo, ahora, ¿cuáles son las especificaciones para la diabetes tipo 2? Acá sabemos que pueden ser, ¿no? Nuestros pacientitos que más requieren de nosotros, porque suelen tener a veces obesidad o sobrepeso. Entonces, por ello, ahí es imperioso ver cómo está la composición corporal, ¿no? Ver cuánto tenemos de porcentaje de grasa corporal. Porque también la idea es que si mi paciente, yo hago una dieta de repente un poco restrictiva o muy baja en calorías, lo que voy a ocasionar es que mi paciente tenga más pérdida de tejido muscular y por ende después le cueste más gastar las kilocalorías porque el músculo, nuevamente lo repito, es el órgano que más nos demanda energía, ¿no? Entonces va a haber este problema donde no se va a poder, ¿no? Quemar estas kilocalorías que el paciente consuma, ¿no? Entonces es importante, por eso, ahí chequear cómo debe ser la pérdida de peso, sin extremismo, sino objetivos reales, ¿no? Y lo mejor es que sea siempre paulatino, ¿no? Lento, pero donde se priorice lo que es la pérdida de grasa. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia, la pérdida de peso para también tener un mejor control metabólico, ¿no? La restricción calórica debe ser moderada. Por ejemplo, cuando ya nosotros hacemos todos los cálculos, ¿no? No debe ser de repente más de 500 kilocalorías al día. Inclusive esto lo encontré en una bibliografía, sin embargo, en la realidad, en la práctica clínica, muchas veces no, yo al menos no me aventuro con 500 kilocalorías, sino utilizo menos, 300 kilocalorías, pero lo hacemos de manera constante, ¿no? Para que mi paciente tenga resultados, ¿no? Pero, sin embargo, las bibliografías nos mencionan que podemos tener hasta un 500 kilocalorías de restricción. Entonces, sí se puede, ¿no? Los pacientes obesos con diabetes tipo 2, que se controlan con hipoglicemia en desorales lo que es la insulina, pues se recomienda, obviamente, la reducida en ¿listo? Ahora, ¿cómo debe ser la distribución de las comidas de estos pacientes? Pues lo más recomendable es que sean 5 tiempos, ¿no? Donde podamos tener lo que es el desayuno, las 2 meriendas, el almuerzo y su cena, ¿no? Entonces, para que el paciente pues también pueda cubrir todo su requerimiento, ¿no? El desayuno, que sea aproximadamente un 20%, la merienda 15%, merienda de mañana, el almuerzo 30%, merienda de tarde 10% y comida 25%, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo llevemos a ellos, ¿no? Que sepan cómo debe ser también la distribución. Y en lo que es diabetes gestacional, va a depender mucho de cómo iniciemos con la gestante. Si es que la gestante está normal, pues hay menos riesgo, pero eso tampoco no quiere decir que no tenga la posibilidad. En pacientes embarazaditas que ya sabemos que tienen sobrepeso, que ya tienen obesidad, pues hay que estar ahí controlando mucho lo que es su ganancia de peso, ¿no? Con actividad normal le vamos a añadir de repente su requerimiento energético, 280 calorías, que tengan una actividad pues media, ¿no? Y los que de repente sean sedentarios solamente se le va a agregar 200 kilocalorías a su tasa metabólica basal, ¿no?
De ahí, igual no se tiene que tener la estrategia de controlar el ritmo del aumento de peso durante el embarazo. Eh, Incluir también colaciones, ¿no? Entonces, desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde, es importante para que evitemos lo que es episodios de ansiedad, y en ellas la ansiedad todavía es un poquito más fuerte, ¿no? Justamente por todos los procesos que están pasando. Entonces, es importante siempre tener unas 5 comidas al día. No con el fin de evitar de repente, porque a veces, ¿no? Salen lo que es, ay, no tienes que comer 5 veces al día para bajar de peso, no, sino con otra finalidad, ¿no? De tener una glucemia mucho más estable y sobre todo de evitar episodios de ansiedad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo real, ¿no? Ahora, también se puede trabajar con 3 meriendas, ¿no? Igual que en el paciente de diabetes tipo 1, ¿no? Y en lo que es la ingestión de proteínas, se recomienda adicionar 9 gramos de proteínas a las pacientes que ya estén con actividad normal, y a las pacientes que no tengan mucha actividad física, 6 gramos. Entonces, siempre añadiéndole la cantidad de proteína. ¿Listo? Ahora, también acá tengamos en cuenta de que estas pacientitas pueden cursar episodios de peremesis y todo eso, ¿no? Entonces, también hay que tener ahí un tratamiento específico para ello, ¿no? Ahora, en cuestión de las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos, lo que tenemos que cuidar bastante en estos pacientes es lo que es el sodio, ¿no? Para que estos pacientes no hagan una complicación de una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo recomendado? 2.400 miligramos al día como máximo, ¿no? Entonces, ¿es una dieta hiposódica? Sí, ¿no? Entonces, pero con la finalidad de evitar, pues, ¿no? De ahí tenemos también lo que es el calcio, ¿no? Que debe ser un requerimiento de 1.000 a 1.500 miligramos diarios. Y también lo que podemos hacer es incluir lo que son vitamina C, ¿no? Podemos incluirla tanto en el plan de alimentación, si es que por ahí mi paciente fuma, aumentar también el requerimiento porque él va a tener más demanda, ¿no? Va a necesitar más cantidad de vitaminas. Listo, ahora los suplementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la FDA ha aprobado y son seguros lo que es la sacarina, el aspartame, la sucralosa, ¿no? Sin embargo, eso no quita, o sea, que no nos mate no quiere decir que nos haga bien, ¿no? Entonces, particularmente a los pacientes que nosotros acá vemos, ofrecemos lo que es la stevia, ¿no? La stevia natural. Algunos estudios también demuestran que todo lo que son los edulcorantes artificiales dañan microbiota, y microbiota es prácticamente nuestra defensa, ¿no? 70% de la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, yo no puedo darme el lujo de que mi paciente se me enferme, no, no me puedo dar el lujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, sobre todo, primero, evitar que nuestro paciente, o poco a poco, mejor dicho, condicionar a mi paciente de que disminuya, ¿no? El dulzor, ¿no? Vamos a un tema ya de paladar, de palatividad, ¿no? Entonces, poco a poco, y luego tratamos de implementar lo que es la stevia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las stevias que más recomendables? La que es en la hoja pulverizada, o también he visto en algunas que está con Yacón, que también no está permitida, se puede utilizar en estos pacientes, sí, pero inicialmente siempre reducir lo que es mejor dicho, reeducar el paladar en estos pacientes, ¿no? Eso es muy importante. ¿Listo? Ahora, en cuestión de los suplementos de soya, sí, también se están sugiriendo para tratar de suplir o también de complementar cuando a veces no llegamos a cubrir requerimientos de proteínas, pero también consideremos la proteína vegetal. No solamente nos enfocamos en la proteína animal, sino tratemos de incluir los dos grupos de proteínas para que el paciente tenga más beneficios, ¿no? Y sobre todo para evitar lo que es de repente ácido úrico, ¿no? Entonces, todo eso. Nosotros tenemos que realmente ya tener la idea de que tenemos que hacer prevención, ¿no? No podemos nosotros ver cómo los pacientes se descompensan al día de hoy y no hacer nada, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega por una diabetes, es una oportunidad impresionante para que se pueda demostrar el papel importante que juega la nutrición, ¿no? Entonces, eso siempre hay que educar a nuestros pacientes, ¿listo? Ahora, hay un último estudio que demuestra que el vinagre de manzana, la ingesta de 30 mililitros, va a ayudar a mejorar la respuesta de insulina, mejorar la respuesta de glucosa, perdón.
¿Listo? ¿Cuánto se recomienda? Bueno, yo en algunos pacientes sí lo he trabajado y sí se tienen bastantes resultados en las comidas, ¿no? Pueden acompañarlo con la ensalada o también pueden diluirlo en agüita y antes de consumir sus alimentos pueden tomar, ¿no? Una copita de vinagre de manzana diluido con agüita. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las vitaminas que muchas veces podemos suplementar? Porque si bien es cierto, a veces nos guiamos de los requerimientos que ya son hace años, el estrés que hoy día las personas experimentamos, los agentes externos con los que hoy día nosotros lidiamos, la tecnología, todo eso, es mucho mayor. Entonces, a veces creemos que esos requerimientos debemos seguir, ¿no? Que son de tantos años. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren, ¿no? A incrementar el consumo de ciertos micronutrientes, como por ejemplo magnesio, como por ejemplo zinc, vitamina C, que es un antiinflamatorio, perdón, antioxidante fabuloso, y la vitamina E, ¿no? Que es también antiinflamatorio. Entonces, en ellos sí podemos suplementar, sí, pero también haciendo la anamnesis, ¿no? Viendo también qué tipo de pacientes pues podemos ayudarle de esta manera, ¿no? Y también la vitamina D, ¿no? Ahora, si de repente queremos suplementar, también se puede mandar a hacer un análisis, una analítica, ¿no? Y vemos si de repente está en menos de 20 miligramos, pues podemos empezar lo que es la suplementación, ¿no? De vitamina D. Ahora, como conclusiones, vamos a darnos cuenta, ¿no? Que la diabetes hoy en día es una enfermedad que es mucho más frecuente, que está asociada a malos hábitos alimentarios, que está asociado también a malos estilos de vida, ¿no? Donde no hay mucha actividad física, donde hay un estrés elevado, donde también, ¿por qué no le brindamos a nuestro cuerpo todo lo de nutrientes que él necesita, ¿no? Entonces, la vigilancia médica es importante. Dentro de esta vigilancia médica está también el tratamiento nutricional. Es importante, ¿no? Tenemos que ver lo que son siempre los niveles de glucosa en sangre, niveles de lípidos en sangre, ¿no? Y con la finalidad de prevenir y retardar lo que son las complicaciones, ¿no? Entonces, por ello es fundamental, es muy importante la intervención nutricional como parte del equipo de salud para que nosotros le demos un plan de alimentación a nuestros pacientes que tenga las bases necesarias para tener un buen estado nutricional de nuestro paciente con diabetes, ¿no? Y finalmente, esta frase a mí me gusta bastante, es de Elliot Jocelyn, que es el pionero en lo que es diabetes, ¿no? Es el pionero, es el médico, es el primer médico que se especializó en esta enfermedad, ¿no? Médico estadounidense, donde nos dice, ¿no? La educación no es algo que se añada al tratamiento, ay, sino es el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso lo mencionaba, en este tipo de enfermedades, la educación no puede ser algo accesorio, sino desde el signo que tiene tu paciente, desde el síntoma que tiene el paciente, explicarle por qué lo tiene, de maneras sencillas, de formas simples, pero que él sepa. Que también sepa qué es un carbohidrato simple y qué es un carbohidrato complejo. Que sepa también qué es la fibra y por qué es importante en el tratamiento. Y repetirlo, no repetirlo porque no es que en una consejería ya el paciente se sabe todo, no, sino muchas veces se tendrán que ser 3, 4, 5 y tal vez más para que él pueda asimilar, pueda adherir, ¿no? Todos los conocimientos que nosotros le vamos a impartir y pueda tener una calidad de vida mejor, ¿no? Porque es terrible un amputado, es terrible un paciente que esté con una nefropatía, es terrible, ¿no? Entonces, es un rol importante que se tiene y que se puede manejar, ¿no? Entonces, muchas gracias también por su asistencia. Esto es, bueno, lo que nosotros hemos trabajado. Definitivamente se sigue estudiando, se sigue investigando, porque nunca uno va a terminar de aprender, sino todos los días aprendemos bajo la experiencia, la casuística, y también bajo de repente las nuevas directrices que salen, nuevas investigaciones, pero también es importante cómo de repente nosotros tenemos siendo amigables, ¿no? Con nuestro paciente, ¿no? Entonces, muchas gracias también por su presencia. Listo. Muchas gracias nuevamente a la licenciada Fátima Riquelme por la ponencia del día de hoy y empezamos con las preguntas. Al inicio nos preguntaron, ¿hay alguna plantita o algún tipo de especie
que ayude a mantener el equilibrio de la insulina. Ya, hay bastantes investigaciones, ¿no? Que muestran, por ejemplo, eh, que la moringa, por ejemplo, nos podría ayudar, ¿sí? Hay plantitas, sí, hay, mejor dicho, hierbas aromáticas también que van a ayudar. Sin embargo, eso no soluciona el problema. Ya, a veces nosotros queremos, de repente buscamos un suplemento que sí contribuye. Hay suplementos muy buenos, tienen evidencia, ¿no? Pero esto va acompañado, ¿no? Esto va acompañado del tratamiento nutricional en cuestión de la cantidad de carbohidratos que ingiere mi paciente, ¿no? Sí se puede utilizar, sí, por ejemplo, la moringa tiene evidencia, pero como siempre digo, eso no va a solucionar, no va a solucionar el problema de fondo, ¿no? Entonces, es la educación que nosotros le demos a nuestro paciente y también podemos explicarle que hay otro tipo de productos nutracéuticos, inclusive que tienen poderes, o vamos a llamar así, efectos, mejor dicho, hipoglicemiantes, ¿no? Pero sí. Listo. Ahora otra pregunta más que nos dicen, en mujeres con diabetes gestacional, según el trimestre va aumentando la proteína necesaria, ¿deberíamos de considerar un límite para ellas? Sí, en gestantes también, ¿no? 1.6 tal vez sea lo máximo que utilicemos por kilogramo de peso, ¿no? Gramos por kilogramo de peso. 1.6 es el límite. No tratemos de utilizar más. Así que, y la otra forma también es de todo, ¿no? De todo lo que sacamos en cálculos, al final le añadimos, ¿no? Dependiendo, pero no más de 1.6 en el cálculo inicial. Hay una pregunta más y nos dicen, la última comida, ¿cuántas horas de irse a dormir sería recomendable consumirla en diabetes tipo 2? ¿Y es peligroso los ayunos? Primero también hay que ver si nuestro paciente está controlado o no. Si es que está controlado, lo más recomendable es que sean 2 horas antes de irse a dormir, ¿no? Yo no recomiendo mucho lo que son los ayunos en pacientes diabéticos, o sea, realmente, ¿no? Con su diagnóstico. En pacientes con resistencia a la insulina, que todavía ya no hay, de repente, todavía no hay ese deterioro, sí se ha visto algún tipo de evidencia que ayuda a lo que es, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿no? Sin embargo, hay que evaluar, ¿no? Pero en pacientes con diabetes tipo 2, no hay que hacer de repente ayunos tan prolongados por el riesgo de hacer una hipoglicemia. Nos preguntan sobre un edulcorante, que es el eritritol. También sí se puede recomendar, es un endulzante acalórico, nos puede ayudar, sí, algunas contraindicaciones de repente es que tengas algún tipo de malestar digestivo. Recordemos es que es un paciente que ya está con metformina, también empieza a tener ya síntomas gastrointestinales y si le damos eritritol, pues vamos a generarle más molestias. Entonces, por eso yo no lo uso mucho. No, en pacientes de repente que quieran bajar de peso, pero que no tengan una diabetes o que tengan todo lo que es el aparato gastrointestinal pues estable, sin problemas, sí se puede utilizar bastante bien. Nos preguntan, ¿la sandía tiene alto índice glucémico y los chocolates por helados medio? Sí, recordemos que, por ejemplo, los chocolates no solamente pues tienen azúcar, sino tienen grasas. Y las grasas sabemos que enlentecen el proceso, ¿no? De igual manera el helado tiene proteínas, ¿no? Porque sabemos que es muchas veces de fuente de leche, ¿no? Entonces también tienen proteínas y por eso el índice glicémico es medio, ¿no? Entonces, no solamente el índice glicémico es por la cantidad de carbohidratos que tiene el mismo alimento, sino también porque por lo que viene con el alimento, ¿no? Entonces, por la cantidad muchas veces de fibra o por la cantidad de grasa.
o la cantidad de proteína. Acá hay una pregunta más y nos dice, quisiera saber si nos puede facilitar una dieta semanal o mensual para saber qué alimentos podemos balancear para diabetes tipo 2 o qué tal vez indicaciones le pueden indicar. Sí podemos de repente facilitar algunas listas y de repente un modelo, un ejemplo, y sí, no habría problema, ¿no? Entonces sí, sí se le puede. También, si queremos individualizar el tratamiento, va a ser mucho dependiendo de cada requerimiento, pero nos puede ayudar bastante lo que es la lista de intercambios que les podemos hacer llegar, ¿no? Que inclusive hay una especial para lo que son estos pacientes, ¿no? Este grupo de pacientes. Hay una pregunta más y nos dicen, las frutas con alto índice glucémico, ¿hasta qué horario pueden consumirse? La mayoría de estos alimentos deben de ser 2 horas antes de irse a acostar, ¿no? Tampoco tan cercano a la hora de irse a acostar, no es lo más recomendable, sino 2 horitas antes. Hay una pregunta más. ¿Las gestantes diabéticas podrían consumir moringa? Mm, siempre recordemos que gestantes es un grupo especial, ¿no? Entonces, y todo pasa a través de, bueno, la formación, ¿no? Entonces, yo no lo considero apropiado para ellas, ¿no? Es recomendable indicar edulcorantes y cuál es el más recomendado. Edulcorantes, bueno, siempre recordar que no solamente el paciente va a venir con la finalidad de, ay, quiero salvarme, quiero curarme, quiero prevenir, no, sino que el paciente ya tiene sus hábitos, sus costumbres, lo que es palatividad. Entonces, que tú a un paciente de frente le digas, sabes que tienes que olvidar del dulce, es de verdad bastante invasivo, ¿no? Es bastante doloroso para el paciente. Y nosotros no queremos que también su salud emocional esté implicada o esté en riesgo, vamos a llamarlo así. Entonces, casi siempre que a estos pacientes les diagnostican la enfermedad, por experiencia, nuestros pacientes se tumban. Ellos ya se piensan lo peor, ya se piensan amputados, ¿no? Nosotros tenemos que darles alternativas, ¿no? Yo sí les doy lo que es el edulcorante, como les comenté, lo que es la stevia, tampoco no voy a recomendar una maltodextrina, ¿no? Pero el que más utilizamos más es lo que es la stevia y el fruto del monje, ¿no? Esos son los que más se utilizan de estos edulcorantes. Listo. Tenemos una pregunta más y nos indican, en un paciente con diabetes gestacional y peso de 160 kilogramos, ¿cuánto de proteína y carbohidratos se sugiere en el tratamiento? Es bastante, bueno, en esos casos no hay que trabajar con el peso actual, ¿no? Peso actual, por ejemplo, es 160 gramos, o sea, sería imposible de repente darle 160 gramos de proteína, sino tendríamos que ver su talla y también tendríamos que tener un peso un poco más objetivo, vamos a llamarlo así, y con ese objetivo podemos trabajar, porque también trabajar con el peso actual no nos va a ayudar mucho. Nos pregunta, buenos días, sobre la diabetes emotiva y evidencia. Hay algunos estudios que sí mencionan que hay una relación. Metaanálisis no he revisado, la verdad, de lo que es diabetes emotiva, pero sí algunos estudios donde el cuerpo en realidad no es que sea, ay, ya tiene una emoción muy triste, no, sino que esta emoción ha generado un desbalance a nivel hormonal, ¿no? Y muchas veces este desbalance, esta alteración ha generado un estrés bastante alto. Entonces, este estrés sí empieza a dañar ciertas células. Entonces, pero la diabetes emotiva, por una emoción realmente, no existe, sino es por el tipo de estrés que genera en el cuerpo, por
justamente la alteración a nivel hormonal. Entonces, sí hay evidencia de esto. Igual seguimos, o sea, todo en realidad sigue en estudio, ¿no? Pero también por algún tipo de casuística, sí, el cuerpo cuando es sometido a grandes cargas de estrés, empieza a somatizarse, ¿no? Empieza a tener su misma reacción. Todo síntoma, todo signo es una respuesta del cuerpo de un estrés que no vemos, ¿no? Un estrés fisiológico, que puede ser ocasionado también por alguna emoción que se traduce, ¿no? Como un desbalance hormonal. Nos preguntan, ¿hay algún estudio científico que indique la reversión de la diabetes mellitus? En España me parece hace años, yo sí leí, pero lo sacaron de circulación, la verdad no sé por qué. Sin embargo, sí había este tipo de hipótesis, ¿no? Que sí se podía. Sin embargo, todavía falta mucho para dar esa afirmación con tanta seguridad. Ay, Dios. Nos preguntan, ¿qué fármacos serían los más usados en diabetes tipo 2? ¿Con qué nutrientes deberíamos tener cuidado por alguna interacción fármaco-nutriente? Gracias por la ponencia. Bueno, en pacientes diabetes tipo 2 más que todo se utiliza lo que es la metformina y lo que es la glibenclamida, ¿no? Interacción fármaco-nutriente ahorita no la tengo, pero sí hay, me parece. También eso les vamos a hacer llegar, la interacción fármaco-nutriente, pero esas son las más usadas, ¿no? La metformina y la glibenclamida. Y por último nos preguntan, ¿qué opina del Splenda? La Splenda ha ido, vamos a llamar así, evolucionando también. Antes era maltodextrina, antes era sacarosa, hoy en día tenemos la Splenda que ya tiene stevia, y tiene menos cantidad de maltodextrina. Entonces, esa es la que yo recomendaría más con insumos naturales, ¿no? Entonces es un poquito más costosa, pero es mejor, ¿no? Sin embargo, también van a tener la Splenda que la utilizan de repente personas que, bueno, quieren controlar su peso, ¿no? Entonces, hemos encontrado muchas veces, ¿no? En las cafeterías, tienen un edulcorante y te van a dar la Splenda, pero cuando vemos los ingredientes, tiene sucralosa, ¿no? Entonces, para estos pacientes, mucho mejor la nueva que han sacado, la nueva versión que tiene stevia. Y por último nos preguntan, ¿cómo podría consumir sus alimentos una adulta mayor de 84 años que tiene diabetes 2, tipo 2, ya que prefiere consumir licuados? ¿Cómo sería lo más adecuado para su dieta? Siempre cuando hagamos, por ejemplo, no hay que dejar que nuestros pacientes consuman mucho tiempo licuado, porque a nivel de intestino se puede generar algún tipo de alteración. Recordemos que todo en su cuerpo tiene una función, y si no le damos el uso, empieza a atrofiarse. Entonces, unas 3 veces hemos tenido esta complicación cuando los adultos no quieren masticar los alimentos, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, comúnmente cuando a veces se pasa visita, te dicen, no sean pegoteados los intestinos porque no consume alimento. Entonces, esta es una complicación donde pierde la funcionalidad poco a poco, ¿no? Entonces, si tu paciente puede masticar, no hay que dar tampoco tanto tiempo papillas, ¿no? A las personas abuelitas, sino hay que también darles desmenuzado en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Recordemos, y bueno, les cuento un poco, ¿no? De esta casuística, entonces llegó este paciente con una alteración a nivel de intestino, nos mencionaba que siempre comía licuados, ya el paciente de la edad tenía 90 años aproximadamente, y se sometió a una cirugía para cortar esa parte del intestino que prácticamente se murió, ¿no? Se murió, o sea, perdió la funcionalidad, entonces eso empezó a generar una muerte celular, ¿no? A esos tejidos. Entonces se empieza a hacer una anastomosis. Una cirugía a esa edad es bastante complicado. Entonces, ¿cómo se pudo evitar? No dándole siempre licuados, ¿no? O sea, dándole trabajo todavía al intestino. ¿Listo? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, igual, ¿no?
verificar lo que es la cantidad de proteínas, ver cuánto está consumiendo, ver qué tipo de proteínas, de repente pescado, de repente pollo, ¿no? Preferir siempre las fuentes. De ahí ácidos grasos esenciales también es muy importante. No consume pescado, suplementar la cantidad de agua, por favor, también en adultos mayores bastante deshidratación existe, controlar el volumen de los líquidos, ¿no? Dieta hiposódica, bajito en sal y los carbohidratos siempre con fibra, ¿no? De repente podemos utilizar lo que es la quinoa, ¿no? De repente no siempre arroz, ¿no? De repente con quinoa podemos empezar a consumir camote, sí podemos consumir camote. Entonces, empezar a variar, ¿no? O sea, la alimentación debe ser balanceada, variada y controlando la cantidad de carbohidratos. Listo, licenciada. Esas son todas las preguntas del día de hoy de parte de los participantes. Agradecerle una vez más su excelente ponencia y participación y ser parte de lo que es la empresa Cisanas. Y por supuesto a cargo de la participante y la licenciada Margaret, que también está muy gustosa de contar con usted, parte del staff y también de la empresa. Gracias. Gracias también a ustedes y bueno, motivarlos siempre a que sigamos dando lo mejor, ¿no? Desde donde estemos para nuestros pacientes, ¿no? Que ellos merecen también que nosotros nos preparemos más, que investiguemos más, que sigamos, ¿no? Adelante porque ellos tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y recordarles que cuando un paciente con diabetes llega a ustedes, de verdad llega con mucha esperanza. Entonces, no seamos solamente robots y demos una dieta por dar, sino también su salud emocional cuidemos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias también por su tiempo y por sus preguntas. Igualmente, la información que la licenciada les ha mencionado sobre la dieta se les va a hacer llegar por medio del grupo donde están todos, todos inscritos. Y muy aparte a las personas que han adquirido lo que es la constancia para esta conferencia, se les va a hacer llegar en el transcurso de la mañana. Les va a llegar en el transcurso de la mañana su clave, su usuario para que puedan ingresarlo a la virtual. Como se les mencionó, la constancia se obtiene luego de que rindan su examen. El examen solamente son 5 preguntas, básicamente son preguntas de las diapositivas de la licenciada. Y en el aula virtual van a encontrar la de conferencia grabada, van a encontrar el material de la ponente y material adicional. Pero el material que la licenciada les acaba de mencionar ahora es para todos, así que ese material se va a compartir por medio del grupo de WhatsApp. Igualmente agradecerles por ser parte una vez más de la ponencia, de las conferencias que hacemos de parte de la empresa Cisanas. Y el próximo mes habrá otro tipo de conferencia también, donde le haremos llegar ya la información para que se puedan registrar. Si desean algún tema en particular, igualmente nos escriben, nos hacen llegar, ya que siempre estamos en busca de un tema más que todo preventivo para que nos pueda refrescar un poco más de conocimientos. Así que cualquier tipo de consulta que deseen y si es que aún desean adquirir la constancia, aún se puede, me escriben al número y yo les respondo con todo tipo de dudas que tengan. Igualmente muchas gracias, buen día y felices fiestas para todos.